Muy buenas tardes, este es el grupo número 3 de Psicología Evolutiva y hoy le estaremos hablando en esta tarde de lo que es el desarrollo cognitivo en los primeros 3 años. El estudio del desarrollo cognitivo consiste en 6 enfoques. El enfoque conductista es el que estudia los mecanismos básicos del aprendizaje. Los conductistas se interesan en la forma que la experiencia modifica el comportamiento. Enfoque psicométrico mide la diferencia cuantitativa entre las habilidades que componen la inteligencia mediante pruebas que indican o pronostican dichas habilidades. Enfoque piagetiano atiende a los cambios o etapas de la cualidad del funcionamiento cognitivo. Se interesa en la forma que la mente estructura sus actividades y se adapta al medio ambiente. El enfoque del procesamiento de la información se centra en la percepción, aprendizaje, memoria y solución de problemas. Pretende descubrir cómo procesan las informaciones los niños desde que reciben hasta que la usan. El enfoque de las neurociencias cognitivas examina la parte física del sistema nervioso central. Trata de identificar qué estructuras del cerebro participan en aspectos concretos de la cognición. El enfoque contextual social estudia los efectos de los aspectos medioambientales en el aprendizaje, sobre todo el papel de los padres y otros cuidadores. Estos 6 enfoques ayudan a comprender cómo se desarrolla la cognición. El enfoque conductista, los mecanismos básicos del aprendizaje. Los bebés nacen con la habilidad de aprender de lo que ven, de lo que oyen, de lo que huelen, prueban y tocan. Tienen cierta habilidad de recordar lo que aprenden. Los teóricos del aprendizaje saben que la maduración es un factor limitante, pero su principal interés son los mecanismos del aprendizaje. El condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico en el que una persona aprende a dar una respuesta y reflejada o involuntaria. En este caso, el parpadeo a un estímulo, la cámara, que al principio no suscitaba la respuesta. Mediante el condicionamiento clásico, los niños anticipan un suceso antes que ocurra, porque forman asociaciones entre estímulos como la cámara y el flash. Por lo general ocurren juntos. El aprendizaje por condicionamiento clásico se distingue y desaparece si no se esfuerza en asociaciones repetidas. Por ello, si Ana ve muchas veces la cámara sin el flash, dejará de parpadear cuando vea la cámara. El condicionamiento operante. Ese se manifiesta cuando el bebé aprende que si balbucea se despierta una atención cariñosa. Quien aprende actúa, es decir, opera sobre el medio ambiente. El infante aprende a dar cierta respuesta a un estímulo medioambiental. Balbucear a ver a sus padres con el fin de producir un efecto particular, que los padres presentan atención. Los investigadores se valen del condicionamiento operante para estudiar los fenómenos como la memoria. La memoria infantil. Las investigaciones recientes sobre el condicionamiento operante con tareas no verbales desempeñadas por infantes indican que sus procesos de memorización no difieren fundamentalmente de los niños mayores y adultos, a salvo que el tiempo
de retención es más breve en los infantes, que estos estudios se han comprobado que los bebés repiten una conducta días o semanas después si les recuerda de manera periódica la situación en la que la aprendieron. Las investigaciones recientes sobre condicionamiento operante con tareas no verbales desempeñadas por infantes indican que su proceso de memorización no difieren fundamentalmente en los niños mayores. Estos estudios se han comprobado que los bebés repiten una conducta días o semanas después si se les recuerda esta. Una serie de experimentos lleva a cabo por Caroline Robert y sus colegas. Los infantes fueron sometidos al condicionamiento operante para que patearan y accionaran un móvil unido al tobillo mediante un listón. Cuando a los bebés de 2 y 6 meses se les mostró el mismo móvil días o semanas más tarde, repitieron el pateo, aunque ya no tenían el tobillo unido al objeto. Cuando los infantes veían el móvil o pateaban más que antes del condicionamiento, lo que muestra que reconocer el objeto despierta un recuerdo de su experiencia anterior. Un experimento similar a los infantes de más edad fueron condicionados para que accionaran una palanca con la que un tren en miniatura avanzaba por unos rieles. El tiempo en que se conservaba la respuesta condicionada aumentó con la edad de 2 días. En el caso de los niños, de 2 meses a 13 semanas. En los de 18 meses. El recuerdo de los pequeños sobre una conducta parece relacionarse en concreto con una clave original. Los niños de 2 a 6 meses repetían la conducta si solo veían el móvil o el tren originales. En cambio, los niños de 9 a 12 meses ensayaban la conducta con otro tren, siempre y cuando no hubiera pasado nada más en esas 2 semanas desde el aprendizaje. Un contexto familiar ayuda a recuperar el recuerdo que se haya debilitado. Los niños de 3 a 9 y 12 meses reconocían el móvil o el tren, un contexto diferente al del aprendizaje, pero no después de mucho tiempo. Los recordatorios periódicos o no verbales, mediante las exposiciones breves al estímulo original, pueden mantener un recuerdo desde el comienzo de la infancia hasta el primero o segundo año de vida. Enfoque psicométrico, pruebas de desarrollo de inteligencia. Conducta inteligente se dirige a una meta, es adaptativa. Esta está destinada a ajustarse a las circunstancias y condicionamientos de la vida por medio de la inteligencia, como se le entiende comúnmente a las personas que adquieren y recuerdan y aprovechan el conocimiento, entienden conceptos y relaciones que resuelven problemas cotidianos. Las pruebas del coeficiente intelectual están conformadas por preguntas, tareas. Se supone que se muestran cuánta habilidad medidas posee una persona al comparar su desempeño con las normas establecidas por un grupo numeroso de personas que corresponden a una prueba, a una muestra estandarizada. Pruebas en infantes y en niños pequeños. Esta prueba desarrollan y comparan el desempeño del bebé en una serie de tareas con normas establecidas a partir de la observación de lo que muchos infantes y niños pequeños pueden hacer con ciertas edades. Las escalas de Bailey, desarrollo del infante en los niños pequeños. Esta es una prueba de desarrollo muy usada para evaluar los niños.
Las calificaciones indican las fortalezas, debilidades y competencias de un niño en 5 ámbitos: desarrollo cognitivo, desarrollo lingüístico, desarrollo motriz y socioemocional y conducta adaptativa. Evaluación del efecto en el primer entorno familiar. Antes se pensaba que la inteligencia era fijada al nacer, pero ahora sabemos que sufre el influjo de la herencia y la experiencia. Un factor importante que evalúa el instrumento es la capacidad de la respuesta de los padres. Home otorga puntos al padre o madre que acariciaba y besaba a su hijo pequeño durante la visita del examinador. En un estudio longitudinal se encontraron correlaciones positivas entre la respuesta de los padres a sus hijos de 6 meses y con el de los niños. Las calificaciones en prueba de aprovechamiento y las calificaciones en el aula, concebida por el maestro hasta los 13 años. Intervención temprana. La intervención es un proceso sistemático de prevención y prestación de servicios terapéuticos y educativos a familias que necesitan ayuda para satisfacer las necesidades de desarrollo de sus hijos lactantes, infantes en edad preescolar. ¿Cómo fomentar la competencia? En los primeros meses ofrezca estimulación sensorial, pero evite la sobreestimulación de los ruidos y distractores. Responda a las señales de su bebé. De esta forma se establece un sentimiento de confianza. El mundo como lugar acogedor da a los bebés la sensación de que controlan su vida. Da a su bebé una libertad que explore. No lo confíe durante el día en una cuna haciendo un asiento o cuarto pequeño. Déjalo un poco tiempo en un corralito. Construya un entorno a prueba de niños donde puedan moverse con libertad. Cuando hable o juegue con su bebé, involúcrese en lo que les interese en el momento y no trate de cambiar su atención hacia otra cosa. Celebre sus nuevas habilidades y ayude a su bebé a practicarlas y ampliarlas. Quédese cerca, pero no lo abrume. Sancione poco, no castigue, no ridiculice los resultados de una exploración de ensayo y error normal. Los autores sostienen que para los niños de familia de alto riesgo resulta difícil cumplir las tareas básicas de la adultez, como la graduación de preparatoria. No obstante, una vez que se logran esas tareas básicas, la participación en un programa de intervención podría dar a los adultos jóvenes habilidades adicionales para tener éxitos en otras tareas más complejas, como asistir a la universidad, encontrar un empleo. Enfoque piagetiano. La etapa sensoriomotriz. La primera de las 4 etapas de Piaget, el desarrollo cognitivo, es la etapa de la sensomotriz. Durante esta abarca el nacimiento o aproximadamente los 2 años. Los infantes aprenden sobre ellos mismos y su mundo a través de sus actividades sensoriales y motrices. En el desarrollo, los bebés dejan de ser criaturas que responden principalmente por reflejos y conducta y se convierten en niños con objetivos. Subetapas de la sensomotriz. Esta consta de 6 subetapas que suceden en una u otra medida en la que los esquemas del bebé, es decir, sus patrones de organización, pensamiento, conducta, incrementan su nivel de elaboración.
Las habilidades de imitación aparecen antes de lo que Piaget creía. La imitación es una forma importante de aprender. Adquiere más valor hacia el final del primer año, cuando los bebés ensayan habilidades nuevas. Piaget sostenía que la imitación invisible, la imitación con partes del cuerpo que el bebé no ve, como la boca, se desarrolla hacia los 9 meses después de la imitación visible, que es el uso de los que puede ver el bebé, como las manos y pies. En una serie de estudios de Andrew Meltzoff y Kate Moore, los bebés de menos de 72 horas parecían imitar a los adultos. Abrían la boca y sacaban la lengua. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Antonio Núñez Bello y yo le estaré hablando de los fundamentos de desarrollo psicosocial. Aunque los bebés comparten patrones comunes de desarrollo desde el inicio, cada uno muestra una personalidad distinta. La mezcla relativamente constante de emociones, temperamento, pensamiento y conducta que hace única a cada persona. Un bebé puede estar alegre casi siempre, mientras que otro eh, se molesta con facilidad. Un pequeño juega contento con otros niños, otro prefiere jugar solo. Esas formas de sentir, pensar y actuar que reflejan influencias cogenéticas y medio ambiente influyen en la manera en que los niños responden a los demás y se adaptan a su mundo. A su mundo. Desde la infancia, el desarrollo de la personalidad se entrelaza con las relaciones sociales. Esta combinación es llamada desarrollo psicosocial. En nuestra exploración de desarrollo psicosocial vamos a estudiar estudiar primero las emociones, esto es, los componentes básicos de la personalidad. Luego veremos el temperamento o disposición y después las primeras experiencias sociales de bebé en la familia. Las emociones. Las emociones como la tristeza, la alegría y el miedo son reacciones subjetivas ante diversas experiencias que se asocian con cambios fisiológicos y conductuales. El patrón característico de reacciones emocionales de una persona empieza a desarrollarse durante la infancia y es un elemento básico de la personalidad. Las personas difieren en la frecuencia con que experimentan una emoción particular, en los tipos de sucesos que la producen, en las manifestaciones físicas muestran y en la manera en que actúan como resultado. Primeros signos de la emoción. Los recién nacidos demuestran con claridad los momentos en que se sienten felices. Sueltan un llanto desgarrador, agitan brazos y piernas y endurecen el cuerpo. Es más difícil saber cuándo están contentos. Durante el primer mes, los recién nacidos suelen tranquilizarse ante el sonido de una voz humana o cuando son tomados en brazos. Sonríen cuando sus manos se mueven al unísono, al úsino, para jugar a las palmitas. A medida que pasa el tiempo, los bebés responden más a la persona sonriendo, aruñando, alargando la mano y al final acercándose a ellas. Esos primeros indicios o señales de los sentimientos de los bebés son indicadores importantes de desarrollo. Lloran cuando quieren o necesitan algo, cuando desean socializar, sonríen o ríen. Cuando sus mensajes obtienen respuesta, aumenta su sentido de conexión con la otra persona. El llanto es la manera más eficaz y en ocasiones la única en que los bebés pueden comunicar sus necesidades. Algunas investigaciones identificaron 4 patrones de llanto. El básico llanto de hambre, un llanto rítmico que no siempre se asocia con el hambre, el llanto de enojo, una variación de llanto rítmico en el cual pasa un exceso de aire por las cuerdas vocales, el llanto de dolor, un inicio repentino de llanto fuerte, sin
significado preliminar, que en ocasiones es seguido por la retención del aliento y el llanto de frustración, 2 o 3 llantos interminables sin retención prolongada del aliento. Conforme van creciendo, conforme van creciendo, los niños empiezan a darse cuenta de que el llanto cumple una función comunicativa. Para los 5 meses de edad ya han aprendido a observar las expresiones de sus cuidadores y si son ignorados lloran primero con fuerza en un intento por obtener la atención para luego dejar de hacerlo si su intento es infructuoso. ¿Cuándo aparecen las emociones? El desarrollo emocional es un proceso ordenado que despliega una serie de emociones complejas a partir de otras más simples. Durante los siguientes 6 meses, esos primeros estados emocionales se diferencian en verdaderas emociones: alegría, sorpresa, tristeza, repugnancia y luego enojo y temor, como reacciones a sucesos que tienen significado para el niño. Las emociones autoconscientes como bochorno, el bochorno, la empatía y la envidia solo aparecen después de que los niños han desarrollado la conciencia de sí mismos. La comprensión cognitiva de que poseen una identidad reconocible, separada y diferente del resto de su mundo. Crecimiento del desarrollo y desarrollo emocional. El desarrollo del cerebro después del nacimiento se relaciona de manera estrecha con los cambios en la vida emocional. Las experiencias emocionales no solo son influidas por el desarrollo del cerebro, sino que también pueden tener efectos duraderos sobre su estructura. 4 cambios importantes en la organización del cerebro suceden casi al mismo tiempo que los cambios en el procesamiento emocional. Durante los 3 primeros meses, a medida que la corteza cerebral incrementa su funcionalidad, empieza la diferenciación de las emociones básicas, en lo que pone en juego percepciones cognitivas. El segundo cambio ocurre alrededor de los 9 o 10 meses, cuando los lóbulos frontales empiezan a interactuar con el sistema límbico, haciendo de las relaciones emocionales. El tercer cambio tiene lugar durante el segundo año, cuando los infantes desarrollan la conciencia de sí mismos, las emociones autoconscientes y una mayor capacidad para regular sus emociones y actividades. El cuarto cambio ocurre alrededor de los 3 años, cuando las alteraciones hormonales del sistema nervioso autónomo involuntario coinciden con el surgimiento de las emociones evaluativas. Ahora vamos con el temperamento. En ocasiones, el temperamento se define como la forma característica basada en la biología, en que una persona se aproxima y reacciona ante la gente y las situaciones. Se le ha descrito como el cómo de la conducta, no lo que hace la gente, sino cómo lo lleva a cabo. Por ejemplo, 2 niños pequeños pueden tener la misma capacidad e igual motivación para vestirse por sí solos, pero uno puede hacerlo con mayor rapidez que el otro. El temperamento no solo influye en la manera en que los niños se aproximan y reaccionan ante el mundo exterior, sino en la manera que regulan su funcionamiento mental, emocional y conductual. ¿Qué tan estable es el temperamento? El temperamento parece ser una gran medida innato, probablemente hereditario y bastante estable. Grupos de investigadores que usaron categorías similares a las del estudio longitudinal de Nueva York descubrieron que el temperamento a la edad de 3 años permite hacer una buena predicción de la personalidad a los 18 y 21 años. Sin embargo, eso significa que el temperamento esté completamente formado al nacer. El temperamento se desarrolla a medida que aparecen varias emociones y capacidades de autorregulación y puede cambiar en respuesta al trato de los padres y otras experiencias de vida.
Las primeras experiencias sociales, el bebé en la familia. Las prácticas de cuidado infantil y los patrones de interacción muestran grandes variaciones alrededor del mundo, las cuales dependen de la visión que tenga la cultura de la naturaleza y la necesidad de los infantes. En algunas sociedades, los infantes tienen múltiples cuidadores. Entre los EF de África Central, los bebés suelen recibir atención de 5 más personas a determinada hora y son rutinariamente amamantados por otras mujeres, además de la madre. Entre los Gushi de Kenia occidental, donde la tasa de mortalidad infantil es alta, los padres mantienen a los infantes cerca de ellos, se responde con rapidez cuando lloran y los alimentan cuando los solicitan. A medida que analicemos los patrones de interacción entre adulto y niño, es necesario tener presente que muchos de esos patrones se basan en la cultura. Con esta advertencia vamos a examinar primero los papeles de la madre y el padre, cómo cuidan y juegan con sus bebés y cómo influyen en la configuración de las diferencias de personalidad entre niños y niñas. El papel de la madre. En una serie de experimentos pioneros de Harry Harlow y sus colegas, se separó a monos rhesus de sus madres entre 6 y 12 horas después del nacimiento y se les crió en el laboratorio. Los animales fueron colocados en jaulas con una de 2 tipos de madres sustitutas, una forma cilíndrica de malla de alambre o una forma cubierta con felpa. Algunos de ellos fueron alimentados con biberones conectados a la madre de alambre, otros por la madre de suave felpa. Cuando se les permitía permanecer con cualquier tipo de madre, pasaban más tiempo abrazados de la sustituta de felpa, incluso si solo eran alimentados por la sustituta de alambre. En una habitación desconocida, los bebés criados por la sustituta de felpa mostraban un interés más natural por explorar que los criados por la sustituta de alambre, incluso cuando estaban presentes las madres apropiadas. Al parecer, los monos también recordaban mejor a la sustituta de felpa. Después de un año de separación, los que fueron criados por la madre de felpa corrieron con entusiasmo a abrazar forma de felpa, mientras que los criados por la madre de alambre no mostraron interés por forma de alambre. No sorprende que una madre de juguete no proporcione los mismos tipos de estimulación y oportunidades para el desarrollo positivo que una madre viva. Esos experimentos demuestran que la alimentación no es lo único ni lo más importante que los bebés reciben de sus madres. Los bebés humanos también tienen necesidades que deben ser satisfechas para que puedan crecer de manera normal. Una de esas necesidades es la de una madre que les responde con prontitud y calidez. El papel del padre. El papel del padre, el papel de la paternidad es una esencia, una construcción social que tiene significado diferente en culturas distintas. El papel puede ser asumido o compartido por alguien que no sea el padre biológico, el hermano de la madre o el abuelo. En algunas sociedades los padres participan más en la vida de sus hijos pequeños en diversos aspectos como el económico, emocional y el tiempo dedicado, que en otras culturas. En muchas partes del mundo ha cambiado mucho y sigue en proceso de cambio el significado de ser padre. Entre los Ujot de Mongolia Interior, una provincia china, es tradición que los padres se responsabilicen del sustento económico y la disciplina, mientras las madres se encargan de la crianza. Entre los Aka de África Central, en contraste con los Ujot, los padres se ocupan más del cuidado infantil que los padres de cualquier otra sociedad conocida. La relación frecuente y positiva de un padre con su hijo desde la infancia tiene una influencia directa en el bienestar y el desarrollo físico, cognitivo y social del niño. Género. ¿Qué tan diferentes son los niños de las niñas?
ser hombre o mujer influye en el aspecto físico de la persona, la manera en que se mueven, en que trabajan, cómo se visten y en qué juegan. Influyen en lo que piensan de sí mismas y en que otros piensan de ellas. Todas esas características y otras más están incluidas en la palabra género, el significado de ser hombre o mujer. Diferencias de género en los infantes y los niños pequeños. La diferencia mensurable entre los bebés de ambos sexos son pocas, al menos en la muestra estadounidense. Los varones son un poco más grandes y pesados y pueden ser un poco más fuertes, pero desde la concepción son físicamente más vulnerables. Antes de nacer, los varones son más activos que las niñas. Las niñas reaccionan menos al estrés y la posibilidad de que sobrevivan a la infancia es mayor. Al nacer, el cerebro de un niño varón es alrededor de 10% más grande que el de la niña. Una diferencia que se mantiene en la adultez. Por otro lado, ambos sexos muestran la misma sensibilidad al tacto y suelen sentarse, caminar y presentar la distinción más o menos a la misma edad. Y una de las diferencias conductuales entre niños y niñas que aparecen entre las edades de 1 y 2 años son las preferencias por los juguetes y las actividades de juego, así como por compañeros de juego del mismo sexo. Ya desde los 17 meses, el juego de los varones suele ser más agresivo que el de las niñas. Hasta aquí mi posición, le daré paso a mi otro compañero. Mi nombre es Candelario Liberata. Le estaré hablando le estaré hablando aspectos en el desarrollo en los niños pequeños. A medio camino, en los primeros años, los niños empiezan a dar sus primeros pasos. Estas transformaciones no se aprecian solo en las habilidades físicas y las cognitivas, como la marcha y el lenguaje, sino también a las formas que los niños expresan su personalidad, interactúan con otros. Problemas que deben lidiar los niños y sus cuidadores. El surgimiento del yo, el desarrollo de la autonomía y el autodeterminantes, la socialización y la internacionalización de normas de la conducta. El surgimiento del sentido del yo. El autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos, el cuadro total de nuestros rasgos y capacidades, el surgimiento de las conciencias de sí mismo, el conocimiento conscientes de la misma, como un ser distinto, es identificables. Se basa a este inicio a la distinción perceptual entre sí mismo y otros. Desarrollo de la autonomía. A medida que los niños maduran a nivel físico, cognitivo y emocional, se sienten motivados para independizarse de los adultos a los que están apegados. Según Erickson, en 1950 identificó el periodo entre los 8 meses y los 3 años como segunda etapa de la personalidad. Autonomía frente a vergüenzas y dudas, la cual se caracteriza por un cambio de control externo al autocontrol. De acuerdo con Erickson, el enfrentamiento para el de esfínteres es el paso importante hacia la autonomía y el autocontrol. Las raíces de la sociedad del desarrollo moral, socialización e internalización. La socialización es el proceso
Es el proceso por lo cual los niños desarrollan ámbitos, valores y habilidades y motivos que convierten a los miembros productivos y responsables de la sociedad. Pueden considerarse que acceder a la expectativa de los padres es el primer paso entre el acercamiento de las normas de la conducta. Internalización, proceso en el cual los niños durante su socialización aceptan como propias las normas de las conductas de la sociedad. Desarrollo de la autorregulación. La autorregulación es la base de la socialización y se relaciona con todos los dominios del desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Autorregulación, control que ejerce un niño sobre sus conductas para adaptarse a una expectativa social establecida. El hijo de sus padres que trabaja. El trabajo de los padres determinan algo más que los recursos financieros de la familia. Los adultos invierten una buena parte de su tiempo, esfuerzo y explicaciones en sus ocupaciones. Un factor, cuidado de infantil temprano. Un factor que se debe considerar es el efecto de trabajo materno fuera del hogar en el tiempo del cuidado sustitutos que reciben los niños. Más del 50% de 11.3 millones de niños cuyas madres trabajan en el cuidado familiar. Es mi parte. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Manuel Valerio y yo le estaré hablando de los hijos de padres que trabajan. El trabajo de los padres determina algo más que los recursos financieros de la familia, ya que los adultos invierten buena parte de su tiempo, esfuerzo e implicación emocional en sus ocupaciones. El cuidado infantil temprano es un factor que se debe considerar en el efecto del trabajo materno fuera del hogar. Es el tipo de cuidado sustituto que recibe el niño, en donde más del 50% de los 11.3 millones de niños cuyas madres trabajan eran cuidados por familiares, el 30% por los abuelos, el 25% por los padres y un 3% por los hermanos. Y por otra parte, 8% por otros parientes. Factores que influyen en el efecto del cuidado infantil. El efecto del cuidado infantil puede depender del tipo, cantidad, calidad y estabilidad del cuidado, así como del ingreso de la familia y la edad en que los niños empiezan a recibir cuidado de personas distintas de la madre. Alrededor de los 9 meses, cerca de la mitad de los niños estadounidenses reciben algún tipo de cuidado regular fuera de casa. Y 86% de ellos entran a la guardería antes de cumplir los 6 meses. Más del 50% de esos bebés permanecen en la guardería más de 30 horas a la semana. Un chimo para arriba, dale, colega. Otro poco, por favor. Un factor crucial en la determinación de los efectos de la guardería es la cantidad del cuidado que recibe el niño. La calidad del cuidado puede medirse con base en las características estructurales, como la capacitación del personal y el número de niños por cuidador, así como por las características del proceso,
como la calidez, delicadeza y sensibilidad de los cuidadores y la pertinencia de las actividades para el desarrollo. El estudio de aislamiento de los efectos del cuidado infantil. En virtud, se puede decir que el cuidado infantil es parte integral de lo que se denomina el sistema bioecológico del niño. Es difícil medir su influencia por sí sola, ya que el intento más exhaustivo por separar los efectos del cuidado infantil de otros factores como las características de la familia. Ahora estaré hablando del maltrato, abuso y negligencia. Aunque la mayoría de los padres son cariñosos y cálidos, algunos no pueden proporcionar a sus hijos un cuidado apropiado, ya que otros los agreden deliberadamente. El maltrato, sea que lo perpetren los padres u otras personas, es el riesgo deliberado o evitable que se hace correr a un niño. Tipos de maltrato. Los tipos de maltrato son el abuso físico, negligencia, abuso sexual y maltrato emocional. En el abuso físico se provocan lesiones corporales por medio de puñetazos, golpes, patadas, sacudidas o quemaduras. En la negligencia deja de satisfacer las necesidades básicas de un niño, como comida, ropa, atención médica, protección y supervisión. En el abuso sexual, cualquier actividad sexual que involucre a un niño y a una persona mayor. En el maltrato emocional incluye lo que es el rechazo, amedrentamiento, aislamiento, explotación, degradación, humillación o dejar de proporcionar apoyo emocional, amor y afecto. El maltrato en la infancia. Los niños sufren abuso y negligencia a todas las edades, pero las tasas más altas de victimización y muerte por maltrato corresponden a edades de 3 años o menores. Algunos bebés mueren por la incapacidad no orgánica para desarrollarse. Una disminución o atrofia del crecimiento físico sin causa médica conocida, acompañada por deficiencias en el funcionamiento emocional y el desarrollo. Los síntomas pueden incluir la incapacidad para ganar el peso apropiado, irritabilidad, somnolencia y fatiga excesivas. El síndrome del bebé sacudido es una forma del maltrato que padecen sobre todo niños menores de 2 años, con más frecuencias los infantiles, debido a que los músculos del cuello del bebé son débiles y a que su cabeza es grande y pesada. La sacudida ocasiona lo que es el frágil cerebro rebote dentro del cráneo. Este choque provoca contusiones, sangrado e hinchazón y puede dar lugar a un daño cerebral severo y permanente, parálisis o muerte. Los factores que contribuyen: la perspectiva ecológica. Tal como sugeriría la teoría bioecológica, el abuso y la negligencia reflejan la interacción de múltiples capas de factores que involucran a la familia, la comunidad y la sociedad. Características de los padres y familias abusivas y negligentes. En casi 8 de cada 10 casos de maltratos, los perpetradores son los padres del niño, por lo general la madre, y 63% de esos casos involucran negligencia. 7% de los perpetradores son otros familiares y 4% son las parejas casadas de los padres. 3 de cada 4 perpetradores que son amigos de la familia y vecinos cometen abuso sexual. Características y valores culturales de la comunidad. 2 factores culturales asociados con el maltrato infantil son la violencia social y el castigo físico infligido a los niños. En países en que los delitos violentos son poco frecuentes y es raro que se golpee a los niños, son Japón, China y Tahití. El maltrato infantil es poco común. En Estados Unidos son comunes el homicidio, la violencia doméstica y la violación.
y muchos estados permiten el castigo corporal en las escuelas, de acuerdo a una muestra representativa. Más de 9 de cada 10 padres de preescolares y casi la mitad de los padres de niños en edad escolar informan el uso del castigo físico en el hogar. ¿Cómo ayudar a las familias con problemas? Bueno, los organismos estatales y locales de servicios de protección investigan los reportes de maltrato. Luego de determinar el maltrato, establecen qué pasos deben darse, de ser necesario, y consiguen recursos de la comunidad para ayudar. El personal del organismo puede tratar de ayudar a la familia a resolver sus problemas o disponer condiciones de cuidado alternativo para los niños que no pueden permanecer seguros en casa. Los servicios para los niños que han sufrido maltrato y para sus padres incluyen refugios, educación en habilidades de crianza y terapia. Los efectos a largo plazo del maltrato. Las consecuencias del maltrato pueden ser físicas, emocionales, cognitivas y sociales, y es común que estén interrelacionadas. Un golpe en la cabeza del niño puede ocasionar un daño cerebral que provoca retrasos cognitivos y problemas emocionales y sociales. Las consecuencias a largo plazo del maltrato pueden incluir mala salud física, mental y emocional, problemas en el desarrollo del cerebro, dificultades cognitivas, lingüísticas y académicas, problemas con el apego y las relaciones sociales, problemas de memoria y en la adolescencia, mayor riesgo de un bajo aprovechamiento académico, delincuencia, embarazo, consumo de alcohol y drogas y suicidio. Se calcula que la tercera parte de los adultos que sufrieron abuso y negligencia en la niñez victimizan a sus propios hijos. Hasta aquí fue nuestra exposición. Muchas gracias. Esperemos que haya sido de su gusto.